Muy buenas noches, empezamos una edición más de su programa El Cultural TV, siendo hoy jueves 7 de septiembre del presente año 2017, siendo la hora en todo el país 10:21 de la noche. Arrancamos la séptima edición de El Cultural TV y como se vino anunciando mediante el Facebook, en el Facebook mencionando sobre este gran especial que a continuación realizaré sobre el Día Internacional del Periodista, que en sí se celebra a nivel mundial todos los 8 de septiembre, pero hoy se va a mencionar las principales características que se puede mencionar del periodismo, como también se estuvo anunciando mediante el Facebook. Hoy vamos a hablar sobre los géneros periodísticos, las especialidades, también sobre la radio, la televisión, la prensa escrita, el internet, cómo ha estado influenciando y en sí ayudando a los comunicadores, a los periodistas para difundir noticias. Es así que para comenzar este programa, vamos a ir poco a poco, también después de un bloque, porque los temas que vamos a abordar son bastante interesantes, aunque en sí varios pueden mencionar que me faltó tal tema, me faltó hablar de tal autor, pero no se preocupen que para el mes de octubre se viene el día del periodista peruano y además el día del periodista deportivo peruano, y ahí en esos días también se va a realizar un especial hablando sobre los periodistas peruanos, los principales comunicadores que han habido durante todos los tiempos, los mejores, además también de los mejores periodistas deportivos que ha tenido nuestro país. Y para comenzar este programa les voy a comentar una experiencia personal para después hablar del por qué todos los 8 de septiembre se celebra el Día del Periodista a nivel mundial. Es así que el que les habla, ya conocido también, muy conocido también por ustedes, Jaime Mírez Padilla. Yo en realidad me inicié en el periodismo, les puedo mencionar, cuando yo tenía 10 años. Muchos preguntarán, y wow, o sea, a los 10 años, ¿cómo uno se puede iniciar? Pues bueno, en mi experiencia personal, yo en ese tiempo, estamos hablando del año 2003, tenía 10 años, me gustaba ver partidos de la Liga Española por el Canal 9. Me gustaba ver los encuentros y veía tal partido que en ese tiempo, por ejemplo, menciono el Real Madrid, la era de los Galácticos, y al día siguiente cuando salía la información en la prensa escrita, tal diario afirmaba que el Real Madrid había superado con facilidad, incluso lo informaba en una portada, que había vencido con claridad a un rival chico. Decía, por ejemplo, que le había derrotado por 2-0, un claro 3-0, pero yo veía eso en portada y también cuando abría el periódico decía la misma información de este diario, y como que yo había visto el encuentro y no me convencía, porque lo que estaban informando no era así. O sea, estaban poniendo como se sabe, como ya es sabido por muchas personas, el Real Madrid un equipo que vende, que genera expectativa, genera bastante atención, y poner un titular así o realizar una redacción informando que este equipo ganó con superioridad, y cuando el partido en sí no se había dado de esa manera. Por eso que yo me dije, voy a estar corroborando informaciones. ¿Cómo? Por ejemplo, comprando un periódico comprando un diario y después haciendo la comparación con el otro periódico, a ver qué diario, qué medio me está dando una información que más se adecua a lo que es la realidad, como ha acontecido la noticia, el hecho. Es así que en varias ocasiones no me convencía ninguno de los dos diarios. Entonces me dije, yo mismo voy a hacer mi propia redacción. Mismo voy a prender la tele, y además de estar expectando el partido, además de estar
observando el encuentro, de estar viendo un partido de fútbol, para distraerme también, para ver las jugadas, para ver también las estrategias, todo eso. Además de ver estos puntos, como cualquier fanático o cualquier hincha, sobre todo hincha que le gusta ver el fútbol, además de esto, escribirlo en una hoja, redactar. Por ejemplo, tal jugador ha tenido el balón. Por ejemplo, en ese tiempo, estamos hablando del año 2003, cuando estaba Beckham, estaba Raúl, estaba Zidane, estaba Figo, Roberto Carlos, Ronaldo, el cuadro de la Casa Blanca del Real Madrid. Aparecían estos jugadores y escribía: Luis Figo tiene el balón, le da pase a Roberto Carlos. Son inicios de una redacción que realizaba a los 10 años de edad. Y así fue generando mi interés sobre informarme de estas noticias en deportes. También siempre tuve interés desde chico del acontecer político, pero no tanto así como especializarme, sino saber temas básicos de cultura. Eso es, como lo expliqué en una edición anterior del Cultural TV, comprando mis revistas, mis libros, que en ocasiones, en anteriores ocasiones, les he mostrado. Hemos hecho el libro Recomendable del Día, y así fue generando un interés hacia el mundo de las letras. Y a los 10 años ya estaba redactando, aunque tampoco no les voy a decir que hacía una magnífica, una perfecta redacción, no es así, sino que ya empezaba mi interés de escribir, de redactar y de comprobar noticias. Comprobar noticias y viendo también las fuentes que te está dando tal hecho, que está contando, relatando. Uno siempre tiene que verificar si esa información que tal medio está dando a conocer es la correcta, y sobre todo si es una noticia que le genera interés, buscar por internet y ver más allá de lo que se está informando, informarse más, y hasta buscando, investigando, se puede dar cuenta que lo que está afirmando tal medio está equivocado, o hasta se puede inclinar hacia su propia postura política o ideológica. Es por eso que siempre se dice en nuestras clases de periodismo que se ha tenido en la universidad, siempre se dice que se tiene que comprobar, y esto es básico en sí para los comunicadores, sobre todo para los periodistas, para poder llevar la información más correcta y veraz hacia los estimados más televidentes. Y así, regresando a mis comienzos en el periodismo, ya poco a poco, a 10, 11 años, siempre me gustaba comprar periódicos, y de ahí donde fue surgiendo poco a poco mi interés hacia el campo deportivo, que ya es bastante conocido por ustedes. Fue generando poco a poco en la etapa de la adolescencia, siempre teniendo la expectativa de tener la noticia siempre primero y comunicarle a mis amigos, a mencionarles sobre los temas que me preguntaban, pero siempre tener la noticia y como tener la primicia para después ya comunicarlo a los demás. Y así fue creciendo. También veía la manera de escribir, la manera de redactar, la manera de informar, que es diferente cuando uno realiza radio, televisión, o también la manera de escribir diferentes noticias, dando un enfoque diferente. La manera de redactar, por ejemplo, cuando es policiales, la manera de redactar cuando es política. Uno siempre también tiene que ver el análisis, hacer un análisis bastante claro, para que, por ejemplo, estoy hablando en prensa escrita, para que el lector pueda comprender, ya que estamos escribiendo para todo público, ¿no? No todos saben de política, no todos saben de deportes. Depende de qué enfoque está dirigido ese diario. Cuando es, por ejemplo, ya más especializado, un diario deportivo, uno puede escribir términos que más se utilizan, por ejemplo, en el fútbol, en el tenis, en el básquet, ya que el deporte en sí engloba todas las disciplinas deportivas, nada más que las que más se informan son de fútbol, de básquet, tenis, y sobre todo
el fútbol, que es el deporte que genera más interés. Y así ya más adelante voy a estar ampliando este tema, y después ya estudié la carrera de periodismo, que ya finalmente salí culminando, pero y así ya les conté un poco más de mi historia de yo y el periodismo. Y ahora vamos a ver el por qué hoy se celebra, bueno, mejor dicho, por qué todos los 8 de septiembre se celebra el Día del Periodista a nivel mundial. A continuación vamos a conocer mediante una página bastante conocida por todos los colegas, los periodistas, de seguro están ahorita en la transmisión en vivo y en directo. Más adelante al final del programa, les mandaré saludos a varios colegas, a varios amigos, que también se desempeñan bastante bien en su trabajo. Y si de repente me falta uno que otro mencionar, no se preocupen, que para el día que haga especial sobre el Día del Periodista Peruano, ahí voy a mencionar a más personas que por A o por B se me pase en esta edición especial de El Cultural TV. Ahora vamos a mencionarles por qué se celebra el día de mañana, bueno, como les mencioné, los 8 de septiembre a nivel mundial, el Día del Periodista. Y así nos tenemos que ir hacia la Segunda Guerra Mundial. Hablamos del colega Julius Fuchs, el periodista que murió en manos de los nazis y fue olvidado. Poco se sabe de él. Vamos con la noticia que nos trae una página bastante conocida, clasesdeperiodismo.com, una página bastante interesante para los comunicadores. A ver, hablamos de Julius Fuchs. Su trabajo más conocido fue Reportaje a pie de horca. Se reveló 2 años después de su muerte, después de que se retirara hoja por hoja de la cárcel en 1945. Este reportaje ha sido traducido a más de 80 idiomas. Fuchs fue condecorado póstumamente con el Premio Internacional de la Paz en 1950. Estudió filosofía en la Universidad de Praga. En 1921 ingresó en el Partido Comunista y por estas mismas fechas se inició como crítico literario y teatral. Fue redactor de las publicaciones comunistas Rude Bravo y Borba. Desde el principio de la ocupación nazi siguió su actividad. En febrero de 1941 pasó a ser miembro del Comité Central del Partido Comunista en la clandestinidad y se hizo cargo de las publicaciones del partido. En abril de 1942 fue arrestado y torturado por la Gestapo. En la cárcel de Pantak escribió Reportaje al pie de la horca. La obra tiene 8 capítulos y señala Cuba periodistas, narra la crueldad de la tortura a un ser humano, a la vez que piensa y escribe sobre lo que a esas horas estaría pasando fuera de aquel recinto. El periodista describe cómo caen sus dientes mientras imagina la rutina de su ciudad, de su país, de la humanidad. Cuba Periodistas señala que la fecha de su deceso no aparece entre las conmemoraciones internacionales de los periodistas. Tampoco se habla mucho o se enseña sobre la figura de Julius Fuchs y su obra que lo inmortalizó y que la historia del presente y el futuro debe tener en cuenta. Y aunque en algún momento, en algún lugar de este mundo, hasta su nombre haya desaparecido de plazas y sus monumentos derribados, sería imperdonable que las actuales y venideras generaciones de periodistas no tengan entre sus paradigmas al autor del reportaje al pie de la horca. Estamos a tiempo de salvar ese desliz histórico. Estemos alerta como el periodista héroe no los pidió. Así se ha mencionado la información que nos otorga www.clasesdeperiodismo.com, una página bastante interesante, tiene artículos y entrevistas, herramientas para los periodistas, comunicadores
puedan estar interesados y que están de seguro viendo la transmisión en vivo, en directo, les invitamos a que estén chequeando esta página. Es bastante importante sobre todo para los comunicadores. Y como hemos visto, hemos escuchado el por qué se recuerda hoy a Julius Fuchs. Creo yo que también se debe mencionar en los noticieros, informar también a la población el por qué se celebra el Día del Periodista todos los 8 de septiembre. También se debe recordar a este antiguo colega checo que murió en la época de la Segunda Guerra Mundial a manos de la Gestapo, perteneciente a los nazis alemanes. Y así hemos hablado, y ahora pasamos ya a otros temas, a hablar de periodismo puro. Hablamos de los géneros periodísticos y vamos a regresar después de una pausa aquí en su especial. Primero vamos a hablar de los géneros y después vamos a pasar una pausa para hablar sobre las especialidades, también del internet, la radio, la televisión, que ha estado impactando sobre todo en el siglo XX y en la actualidad sobre todo las redes sociales. Pero antes, como les mencioné, vamos a hablar de los géneros periodísticos. Son temas bastante básicos en nosotros los periodistas, comunicadores. Los géneros periodísticos son formas de expresión escrita que difieren según las necesidades u objetivos de quien lo hace. En la prensa se diferencian 3 tipos de géneros periodísticos: informativo, opinión e interpretativo. La información que les estoy otorgando la pueden ver en www.portaleducativo.net. Ahí pueden observar la información. A continuación les voy a dar un concepto corto del género informativo. Tienen como objetivo dar cuenta de la actualidad con un lenguaje objetivo y directo. La persona que redacta el texto queda fuera de él o no aparece de forma explícita, ¿sí? Hablamos del género informativo, que pueden ser o que son noticia, reportaje, entrevista. Como les mencioné, vamos a ver los conceptos cortitos de noticia. La noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita el interés del público. El periodista tiene la responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y veracidad posible cómo se han producido esos acontecimientos o hechos. Así hemos dado un concepto básico de la noticia. Ahora nos toca, vamos a decir un poquito más vamos a mencionar un poco más de la noticia. Tiene que responder a las 6 cuestiones básicas: qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Así se puede empezar una redacción en un medio escrito. El reportaje. Pueden distinguir 2 tipos de reportaje: reportaje objetivo y el reportaje interpretativo. Cada uno de ellos pertenece a un género periodístico. El reportaje objetivo es considerado un género informativo, mientras que el reportaje interpretativo se clasifica como género interpretativo. El reportaje objetivo cumple en gran parte las mismas funciones que la noticia. Presenta bastantes elementos comunes, sobre todo que el periodista mantiene la objetividad en la presentación de los hechos. Bastante interesante también ver el reportaje. El reportaje puede ser también visual, el reportaje como se ve en la televisión, y también los reportajes que se ven en la prensa escrita, cuando uno escribe periódicos. También se quiere hacer se puede hacer un análisis más profundo, informar con información más detallada sobre una noticia. Ahí puede también
verse en la prensa escrita. Y seguimos con los géneros periodísticos. Ahora nos toca mencionar sobre el género de opinión, un concepto corto. Tienen como finalidad expresar el punto de vista de quien los escribe, que interpreta y comenta la realidad, evalúa las circunstancias en que se han producido los hechos y expresa juicios sobre los motivos y sobre las consecuencias que puedan derivarse de ellas. En el género de opinión se ve el editorial, la columna y el artículo de opinión. Antes había la sección cartas al director, una sección en los géneros de opinión, que ahora ya no se ve, ya no se utiliza esa sección en la prensa escrita. Ahora más se utiliza las tres características, se utiliza editorial, columna y artículo en el género interpretativo, ¿sí? Que vamos a mencionarles conceptos básicos un concepto básico de el editorial. La prensa añade a sus funciones de informar e interpretar una noticia interpretar una tercera, que es la de opinar acerca de la actualidad. Distintas fórmulas periodísticas que se pueden definir como géneros de opinión tratan de desarrollar esta función. Una de estas fórmulas es la del editorial. Editorial es un artículo de opinión que no va firmado por ninguna persona, pero que recoge la opinión institucional y colectiva del periódico o revista. Ese carácter institucional otorga a este tipo de artículos una gran trascendencia pública. Los lectores pueden conocer la opinión abierta y directa del medio sobre distintos temas de actualidad, así como sus planteamientos ideológicos implícitos. Así hemos dado un concepto básico del editorial. Ahora a continuación les voy a mencionar el concepto básico de el artículo. Atención, el artículo de opinión tiene una gran presencia en la prensa. En este tipo de artículos se emiten opiniones concretas suscitadas por un tema de actualidad. Las funciones del artículo son similares a las del editorial. En él se ofrecen valoraciones, opiniones y análisis sobre diversas noticias. A diferencia del editorial, el artículo va firmado y representa la opinión particular de su autor. En ocasiones, incluso, esta opinión puede disentir manifiestamente de la postura institucional del periódico expresada en sus editoriales. El artículo ya va firmado por la persona que lo va a presentar al público. Ahora vamos a mencionarle el concepto de la columna. La columna es un espacio fijo y periódico en un medio. Generalmente está a cargo de un periodista, pero también puede ser escrita por un especialista, como por ejemplo un médico o un deportista. Normalmente, una columna tiene el objetivo de mostrar puntos de vista ante una noticia y puede expresar un punto de vista diferente al editorial. Y así hemos hablado de género de opinión, y ahora nos toca mencionarles sobre el género interpretativo. Vamos a ver un concepto de lo que les acabo de mencionar. Son aquellos en los que, además de informar de un suceso o acontecimiento, el periodista expresa su opinión. Su finalidad es relacionar el acontecimiento con el contexto temporal y espacial en el que se produce. En el texto interpretativo, además de la información, se ofrecen detalles, se relacionan unos datos con otros, se avanzan hipótesis explicativas, se hacen proyecciones de consecuencias futuras, etc. El autor aparece de forma más o menos explícita como testigo cualificado de los hechos que relata. Y ahora vamos a ver los géneros interpretativos: son la crónica, la crítica y la entrevista. Ahora vamos a ver
conceptos de... Vamos a arrancar con el concepto de crítica. Otro género periodístico que podemos diferenciar en nuestra prensa es la crítica. La crítica cumple una labor de diversos acontecimientos culturales. La crítica periodística cumple 3 funciones simultáneas: informa, orienta y educa a los lectores. La sección cultural y de espectáculos concentra la mayor parte de las críticas que aparecen en el periódico, aunque dentro de esta sección encontramos todos los géneros periodísticos: noticias, reportajes, entrevistas, crónicas y también, por supuesto, las críticas. Y ahora vamos con un concepto de crónica. Vamos a mencionarlos. La crónica periodística se considera un género interpretativo. Apréndete las siguientes características de la crónica. Consideramos crónica la narración de una noticia en la que se incorporan ciertos elementos de valoración e interpretativos, aunque estos siempre tienen un carácter secundario frente a los elementos estrictamente informativos. Como ves, nos encontramos de nuevo con un género híbrido, como también lo son el reportaje interpretativo o la entrevista. Y ahora vamos con un concepto de entrevista. Vamos a ver a continuación las entrevistas que se pueden ver, siempre se emiten por televisión, por diferentes medios como la prensa escrita, prensa radial. Y ahora vamos a continuación un concepto básico de la entrevista. Puede ser considerada como un tipo específico de reportaje, si bien sus elementos característicos también pueden convertirla en un género periodístico totalmente diferenciado. Lo que interesa es tener claro que la entrevista pertenece a los géneros interpretativos. La entrevista es un género que está muy presente hoy en día en la prensa. Tanto los periódicos como los semanarios u otro tipo de revistas dedican muchas de sus páginas a ofrecer a sus lectores entrevistas con aquellos personajes públicos que se consideran relevantes. También de noticias que se consideran importantes para el público. Y así en esta edición especial del Cultural TV vamos a regresar después de una pausa para hablar sobre las especialidades del periodismo, además sobre el desempeño en la actualidad y en la historia sobre la radio, la televisión, la prensa escrita, el internet, las redes sociales. Ya regresamos aquí en el Cultural TV y también con los saludos respectivos al final del programa. Ya regresamos en unos instantes nada más.